De nuevo, muy buenas noches y gracias por estar aquí estudiando con nosotros este tema de los sacramentos, la oración y el oficio de las llaves. Es una bendición estar conociéndolos por este medio y mi oración es que sigamos creciendo juntos en la fe. Y como ya saben, en esta lección de los sacramentos y la oración, pues estamos hablando de algo que queremos que ustedes aprendan, que se llaman los medios de gracia. Y recuerden que los medios de gracia son las diferentes maneras que Dios nos da a nosotros la fe en Cristo Jesús y el perdón de pecados. Eso lo vimos en la clase pasada. Una de las formas que nos da la fe y el perdón es por medio del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es hablar de Cristo, su doble sustitución, cómo Él cumplió perfectamente cada mandamiento por nosotros y cómo fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. El otro medio de gracia, que es lo que estamos estudiando, es el santo bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Es usar agua unido a la palabra. Unidos estos dos, pues se hace el sacramento y según los textos bíblicos que hemos estudiado, también tienen el mismo propósito, darnos la fe en Cristo Jesús y el perdón de los pecados. Por eso, un resumen corto de este curso es que estamos viendo el amor de Dios de muchas maneras, cómo Él nos ha dado evidencias tangibles en los sacramentos, el oficio de las llaves, la oración para conocerle y conocer de su gracia, que es su amor inmerecido. También es muy importante cuando estamos viendo este tema, pues pensar en lo que llamamos las marcas de la iglesia, o sea, como los cristianos estamos reunidos alrededor de los medios de gracia. Entonces, como iglesia, como cristianos, conocemos los medios de gracia, vamos a practicarlos cada vez que nos congregamos y por eso estamos estudiando esta sección del bautismo y estamos estudiando esto como medio de gracia. Y por eso hoy tenemos esta segunda lección que vamos a hablar acerca del bautismo, de su poder y no solamente vamos a hablar del poder del bautismo porque vamos a empezar por medio de este curso ir cambiando nuestra manera de hablar. Recuerden que el bautismo no es un paso de obediencia, el bautismo no es algo que nosotros podamos hacer para Dios, el bautismo no es un requisito que se necesita para pertenecer a una congregación. El bautismo es poder de Dios que da salvación, que da perdón de pecados. Recuerden que es lo que Dios nos da a nosotros, lo que Dios, como Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Y cuando ya sabemos que ese poder del bautismo, pues vamos a ver el significado que hay del bautismo en nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia, porque cada día nos guías, nos fortaleces, cada día nos has dado la verdadera paz en Cristo Jesús. Te pedimos que seas tú perdonando nuestros pecados, que podamos cada día tener frutos de arrepentimiento y seguir creciendo en la fe. Bendice nuestra clase, bendice nuestros hermanos y que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. También seguimos orando por nuestras familias, por los que están enfermos, por aquellos que necesitan esta palabra y sobre todo que podamos seguir creciendo en la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tres propósitos tenemos para nuestra lección en esta tarde-noche. Primero, como ya sabemos, vamos a describir el poder del bautismo. Y es algo muy importante porque recuerde que la doctrina se comunica con nuestra boca, con nuestra voz. Y cuando estamos comunicando la doctrina,
pues necesitamos saber claramente cómo explicarla. Y en este caso, hablando del bautismo, pues es una palabra muy importante para poder describirlo, poder de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto no depende de nosotros, no depende del ser humano, todo depende de Dios. Luego vamos a aprender este nuevo concepto, si usted lo sabe, eso está muy bien y por eso estuvimos leyendo Romanos capítulo 7, la batalla que hay entre el viejo hombre y el nuevo hombre y también vamos a aprender qué es el nuevo hombre y cómo se alimenta el nuevo hombre y esto está muy relacionado con el bautismo. ¿Y cómo se relaciona con el bautismo? Es donde vamos a ver el tercer propósito de esta lección de hoy, el significado para nuestras vidas diarias. Entonces, luego de que podamos ver el poder del bautismo como primero, luego de poder diferenciar lo que es el viejo hombre y el nuevo hombre, pues vamos a poder ver cómo ese bautismo tiene un significado para el día a día de cada uno de nosotros. Y tengo la primera pregunta, quien desea eh, contestarla. ¿Qué da al bautismo su poder? ¿Qué da al bautismo su poder? Quien desee participar puede levantar la mano. Margarita, Sí, sí, buenas tardes, buenas tardes. Pues yo le entendí, pastor, que lo que da su valor al bautismo es la palabra de Dios, la agua combinada con la palabra de Dios, porque el agua por sí sola no tiene poder, pero cuando ya la combina con la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo ahí. muy bien. Eso fue lo que yo Edith, entendí. sí. Gracias. Edith, Tardes a todos. Sí, a leer también igual, que es la fe, que da al bautismo su poder, la fe, que es la palabra usada con el agua, y por medio del Espíritu Santo, obra por medio del Espíritu Santo es que obra el agua, por medio del agua es que obra el Espíritu Santo, no me sé explicar. Y pues ahí viene la renovación y el perdón, muy bien. Sí, el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Edith, usando la... Sí, profesor. sí, muy bien. Sigue Rosy, Rosibel. Y bueno, yo puse que lo más importante que da el poder es el Espíritu Santo. Junto la palabra unida con agua, esto es lo que da el poder del Espíritu Santo, del bautismo. Porque la palabra da bendición y fe y el Espíritu obra en nosotros. Gracias. Muy bien, Rosy. María Mercedes, Buenas noches, bendiciones para todos. Yo bienvenida. coloqué que el poder del bautismo proviene del Espíritu Santo, quien limpia los pecados, otorga nueva vida espiritual y marca a la persona como hijo de Dios. Muy bien. Me decía el Espíritu Santo usando la palabra, ¿cierto? Usando la palabra para que complementes y estamos Amén. puestos. Amén. Ok. Amén. Lucy, Claro, sí, yo creo que el poder del bautismo reside en la unión del creyente con Cristo a través de su muerte y resurrección y a la vez donde se inicia el nacimiento o el renacimiento de una nueva vida. Amén. muy bien, Lucy, y siempre pues el poder de la palabra que está ahí haciéndonos uno con Cristo. Mari, Buenas noches para todos. Pienso, sé que lo que le da el poder al bautismo es la palabra de Dios junto con el agua, las dos cosas.
Entonces eso es lo que le da el poder y la validez al bautismo. Muy bien. Entonces, aquí, y recordemos, y gracias, Mari, sabemos desde la primera lección que tuvimos de la fuente que extraemos la enseñanza y para poder contestar esta pregunta, pues claramente vamos a ir a la misma palabra de Dios. Entonces, en esta oportunidad vamos a usar Tito capítulo 3 los versículos del 5 al 8 que nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos dos cosas importantes en estos versículos. La primera es que nosotros no somos salvos por las obras. Si nosotros creemos que somos salvos porque hacemos ciertas cosas o dejamos de hacer ciertas cosas, pues eso no es lo que enseña la Biblia y eso es una manera de no creer en lo que dice la palabra de Dios. Entonces es ahí donde nosotros identificamos que somos salvos por la gracia. Lo segundo es cómo llegó a nosotros o cómo Dios nos trató con su misericordia. Pues este término, el lavamiento de la regeneración, está hablando acerca del Espíritu Santo, perdón, del bautismo. El lavamiento de la regeneración está hablando acerca del bautismo. Entonces, ese lavamiento de regeneración, ¿qué lo hizo? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hizo? Pues aquí nos dice que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, lleguemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Entonces, al final de este versículo podemos ver la palabra fiel y cuando hablamos de esta palabra fiel, de lo que dice la misma escritura, pues sabemos que lo que le da al bautismo su poder es como el Espíritu Santo usa la palabra. Entonces, el agua sola por nada es. Si nosotros vamos a bautizar usando otras palabras, otros términos, ese no es el bautismo que Dios manda. Siempre es usar el agua. Ya sabemos que no importa cómo usarla, lo importante es tenerla y unida a la palabra. Decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es así como habla la Biblia, porque recuerden que con la Biblia aprendimos que hay un solo bautismo. Pero es muy interesante cómo nuestro Dios usa la relación del matrimonio para comparar esa relación de Cristo y la iglesia. Y en el contexto habla del amor sacrificial del hombre hacia la mujer y lo compara con lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, nos damos cuenta de que esta palabra santificar, como nos lo enseña Pablo, significa ser apartados. ¿Y cómo nos apartó? ¿Cómo conocemos el amor de Dios? Pues aquí de nuevo el término que usa Pablo, purificado en el lavamiento del agua. Es así como Él nos purificó, ¿cierto? Eso es el bautismo. Y la otra parte importante de este versículo, que esto se hace por la palabra, por la palabra. Entonces, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La conclusión de esa primera pregunta. Entonces, ¿qué le da el poder al bautismo? El Espíritu Santo que usa la palabra. Eso es lo que le da el valor, eso es lo que da el poder. Y eso es muy importante porque el bautismo no depende de la persona que lo haga. Por ejemplo, en el catolicismo romano creen que para que el bautismo sea válido necesita el sacerdote. O en otras partes creen que para que el bautismo sea válido hay que hacerlo un pastor. No, eh, aún un ateo puede bautizar y eso puede sonar muy raro para ustedes, pero Dios
lo que actúa es por medio de su promesa. El agua unido a la palabra. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, usted y yo, con estos cursos, necesitamos ver cómo el amor de Dios es una evidencia en nuestras vidas por medio del bautismo. Y otra vez, es algo que hizo Dios por nosotros, no es algo que nosotros podamos hacer para Él. Y yo quisiera escuchar de ustedes, si recuerdan de la clase pasada, ¿cuáles son las bendiciones del bautismo? ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos cuando fuimos bautizados o cuando alguien es bautizado? ¿Quién desea participar? Buenas noches. Vamos, Bueno, buenas noches. una de las bendiciones es la vida eterna, Bendiciones. esa unidad con Cristo, la salvación a través también del bautismo, de la fe en Jesucristo y muchas más. Muy bien, Mónica, María Mercedes. Bueno, dice que el perdón de pecados, tanto el original como los personales, somos adoptados. Empezamos a ser herederos, coherederos con Jesucristo. Dios nos incorpora, Dios mío, me mordí. Dios, como hijos de Dios, al Espíritu Santo, o sea, la incorporación al Espíritu Santo. Ya somos merecedores del Espíritu Santo y ya Él puede obrar en nosotros con sus dones, con el discernimiento. O sea, lo importante del bautizo es el perdón de pecados, para mí. Muy bien, sí, no, lo que dice la Biblia, ¿cierto? Así es como vamos Sí, a sí, hacer. o sea, lo que dice la Biblia, pero para mí el perdón de pecados, porque pues hay muchas cosas que nos trae el bautismo, pero entonces el primordial que veo yo es el perdón de pecados, porque ese perdón de pecados ya nos hace merecedores de otras cosas que nos habla la palabra. Muy bien. Lucy, Sí, las tres bendiciones mencionadas de la clase anterior, según el video nos indicaba en Hechos 2:38 que habla así, el bautismo nos otorga el perdón de pecados. En Primera de Pedro 3:21 el bautismo nos da salvación. Y la tercera bendición, entre muchas más, la tercera es Romanos 6:3 al 5, el bautismo nos une a Cristo. Son las bien, tres bendiciones que hemos aprendido en la lección anterior. muy bien, excelente. Patricia, Sí, justo iba a decir exactamente lo mismo que dijo recién la hermana, que en hecho no, nos explica que el bautismo nos lleva al perdón, en Pedro nos guía a la salvación, en Romanos nos enseña que morimos y resucitamos en Cristo, y en Marcos 16:16 eh, cree que Jesús nos lleva a a la vida eterna a través de eso. muy bien, excelente. Entonces, muy bien identificado. Es lo que han dicho ustedes. Entonces, en Marcos 16:16, pues el beneficio del bautismo es que nos da la fe, ¿cierto? O sea, nos da creer. Y entonces, ¿qué es creer? Es lo que llamamos la fe salvífica. Es creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y ya sabemos que lo que lleva al infierno, lo que lleva al infierno es no creer. Nosotros necesitamos quitar, por ejemplo, también de nuestra mente, porque mucha gente dice, ah, lo que lleva al infierno es el pecado, pero en realidad, pues todos somos pecadores, aún después de nuestra conversión, aún siendo hijos de Dios todavía, batallamos con el pecado. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con los incrédulos? Es Cristo Jesús. Esa es la diferencia, que estamos bajo la fe de Cristo Jesús. Entonces, el Marco nos enseña eso, que el creer.
y el ser bautizados pues nos va a salvar y eso es muy importante para nuestra vida de creyentes. Ahora, esta otra pregunta, quiero que nos ayudemos con esta. ¿Crees que una persona necesita recibir el bautismo más de una vez en su vida? María Mercedes. No, señor, solamente una vez. Bien, ¿alguien más? Muy bien, Solo una vez, pastor. muy bien, Lucy. Muy bien, Patricia. Según nos enseña la palabra de Dios, no, solo basta una para Muy, morir y resucitar en Cristo. muy bien, Edith. Sí, profe, igual, una sola vez. Muy bien, Jimmy. Pastor, pero en el caso de que uno ha sido católico y el convertirse al cristianismo se vuelve a bautizar, creo que se puede dar en ese caso. Sí. Y nosotros necesitamos, Jimmy, diferenciar cuando una doctrina es válida o una doctrina es falsa de acuerdo a la Biblia y no de acuerdo a lo que haga una iglesia, ¿cierto? Porque de dónde se busca el principio bíblico de una enseñanza, es desde la Biblia, no la práctica de una iglesia. Claro. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Y con eso no estamos diciendo que la iglesia de Roma enseña la doctrina bíblica, porque sabemos que Claro. enseñan la salvación por obras. Y al igual hay muchas iglesias reformadas y evangélicas que enseñan la salvación por obras, ¿cierto? Ujú. Pero hablando aquí del bautismo, pues la iglesia de Roma practica el bautismo como dice la Biblia, la palabra unida al agua, ¿cierto? Yo te Claro. bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién actúa ahí? Dios, ¿cierto? No importa el sacerdote, si es un pastor o una persona, entonces ese bautismo es válido, así como lo hicieran en otra iglesia, que nos hubieran bautizado siendo infantes en otra iglesia, y se Ujú. hace con este orden que Dios manda, ese bautismo es válido. ¿Pero por qué? No porque lo practica tal iglesia o tal otra, sino porque lo dice la palabra de Dios. ¿Bien? Y eso es lo que nosotros necesitamos siempre identificar. Pastor, una Pastor, pregunta para que me quede claro. Por Claro, ejemplo, yo Jimmy. cuando yo he sido chico me bautizaron en la iglesia católica y luego me ponían, bueno, acá en el Perú tienen la costumbre, no sé si ha visto, de usar los hábitos, unas tipo tocas y cargar el anda, una imagen, la cargan y la pasean por toda la ciudad en el mes de octubre. Bueno, de joven me hacían participar de eso, pero yo siempre buscaba al Señor, pero no conocía la verdad del cristianismo, ¿no? De adulto ya me convertí al cristianismo por cosas que me pasaron y pude descubrir la diferencia y la verdad. Pero mi pregunta es, cuando uno se bautiza en la parte católica, ¿no está aceptando sus doctrinas también de esa iglesia? No, porque usted, cuando uno hay evidencia de que usted acepta la doctrina de la Iglesia romana, es cuando usted la confiesa. Cuando usted, por ejemplo, estando allá, usted dice, sí, yo creo esto, ¿verdad? Entonces, es algo que uno hace, es uno hace. El bautismo es diferente, porque el bautismo depende de quién, de Dios. ¿Sí? Entonces, para usted y para mí, por eso estábamos hablando en la introducción de la clase, lo importante que es el poder de Dios. Dios actúa por medio del bautismo. Ya el aceptar o el confesar esa doctrina, pues ya si nosotros nos congregamos allá, si decimos que creemos eso. Por eso te estaba haciendo la salvedad. No quiere decir que la doctrina de la salvación por gracia, la iglesia de Roma, sea la indicada, porque sabemos que ellos enseñan que hay que hacer obras para ser salvos, ¿cierto? Pero también hay otras denominaciones que cuando dicen usted tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de hacer aquello, o usted no puede hacer esto, pues está la otra parte. También está hablando de las obras, pero la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo somos salvos? Pues no es por lo que hagamos o no hagamos, es por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, en el caso suyo y mío, que fuimos bautizados en la iglesia de Roma, pues
vivimos cosas diferentes, pero damos gracias a Dios de que el Espíritu Santo desde ese momento está trabajando en nosotros. ¿Cómo lo está haciendo? Son las cosas que no entendemos, pero por fe lo creemos, que eso es lo importante. Ok, Bien, pastor. Sí, gracias. Iris, Pastores. va Iris y luego Lucy. Iris, Sí, pastor, estaba escuchando. Solamente yo doy una opinión, ¿verdad? Donde tenemos que tener, porque yo sí, yo me puedo bautizar, ¿verdad? Pero si yo no creo ni tengo fe, el bautismo es como que yo me sumerja en el agua y ya, ¿ok? Sé que Dios pone autoridades, ¿verdad? Para que bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el que hace la obra, ¿verdad? Es el Espíritu Santo en la vida de uno, junto con Dios, pues Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Los tres son uno. Los que tienen poder son ellos. Entonces, eso es lo que yo creo en el bautismo, sí, porque muchos fuimos, por ejemplo, yo fui bautizada por el Espíritu Santo cuando me bautizaron en el río, ¿verdad? Y eso para mí fue algo grandioso, porque fui tocada espiritualmente. Pero si tú no crees y te bautizas, es lo mismo, quedas igual. sí, Eso es lo que yo creo y opino. sí. ¿Qué nos dice la Biblia, cierto? La Biblia nos Sí, dice que para cómo llega la fe a nosotros. O sea, para nosotros creer, primero tiene que llegar la fe, ¿verdad? exacto. Entonces, si usted cree, usted no necesita el bautismo porque usted ya cree, Ujú. ¿sí? O sea, si una persona es creyente y no necesita el bautismo porque ya cree, porque esa persona ya cree. Por eso, otra vez, lo importante de esto es reconocer todo el poder de Dios en nuestras vidas por medio del bautismo. Aprendimos en la clase pasada cuántos bautismos hay en la Biblia. En Efesios 4, ¿te acuerdas? Hay un solo bautismo. Entonces nosotros no podemos hablar de varios bautismos. Juan el Bautista se habló cuando presentó a Jesús y dijo que él era menor que él, que Jesús pues él no merecía desatar las sandalias de Jesús, que aprendemos ahí, que Juan el Bautista dice, Él los bautizará con Espíritu, agua, con Espíritu Santo y fuego. Está haciendo referencia a qué? Al día de Pentecostés. Está haciendo referencia al día de Pentecostés. No está mandando otro bautismo. Y el día de Pentecostés, recordemos que fue el cumplimiento de la profecía del profeta Joel y también, pues como Jesús ya se fue a los cielos, pues dejó el Espíritu Santo para que hiciera el trabajo que tenía que hacer. Por ejemplo, para los apóstoles fue muy importante la presencia de Jesús en sus vidas. Para usted y para mí es muy importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es el que nos da la fe y nos guarda en la fe, ¿verdad? Entonces, lo primero, y los invito a todos para que los versículos bíblicos que les estamos dando en esta clase hagan como los cristianos de Berea. Después de escuchar a Pablo, van y abren la Biblia si es verdad lo que les enseñó. Es lo mismo que ustedes tienen que hacer con esta enseñanza que están recibiendo. Tienen los versículos bíblicos. Si no los tienen, me dicen que yo con mucho gusto se los comparto y lean los versículos bíblicos dentro de todo el contexto. ¿Y qué le va a enseñar esos versículos bíblicos? Que usted para creer necesita el bautismo, no necesita tener fe. Pero si usted tiene fe, ¿para qué necesita el bautismo? Porque usted ya tiene la fe. Y si usted tiene la fe en Cristo Jesús, pues por ende tiene el perdón de los pecados. Es simplemente organizar las ideas, Iris, y puede checar un poco más los textos bíblicos e interpretarlos dentro del contexto bíblico. Lucy, Sí, según, o sea, de acuerdo a lo que comentaba, quiso decir que una persona que se bautiza en la Iglesia Católica es válido ese bautismo para cuando es cristiano, o sea, evangélico. sí, y hay una cosa
Que ¿Por qué? sí, pues primero, porque la Biblia es lo que nos está enseñando, ¿cierto? Que es el bautismo, es el agua unida a la palabra. Porque el bautismo no depende de quién lo haga, es cómo se hace. Es cómo se hace. Es lo que nos dice la Biblia. Jesús nos dice muy bien, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos, ¿cierto? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Punto aparte. Eso es lo que hay que cumplir. No está diciendo quién va a hacer el bautismo, quién lo va a hacer, sino que mire lo que pasa y a veces vienen esas ideas y muchas veces no sabemos cuál es el origen. En la historia de la iglesia cristiana surgió un movimiento que se llama los anabaptistas. Los anabaptistas no son personas ni siquiera trinitarias, no son trinitarios y pueden investigar más sobre ellos, los anabaptistas. Y, por ejemplo, los menonitas son anabaptistas. Pero ellos son los que empezaron a decir que el bautismo de la Iglesia Católica Romana no era válido. Entonces eso pasó. Hoy en día pastores que son cristianos no saben que eso viene de una doctrina que ni siquiera los que predican esa doctrina son cristianos, ¿cierto? Son unitarios. Entonces, por eso es importante estos estudios, porque aprendemos esas cosas, pero no tanto lo que dice la historia de la iglesia, sino lo que dice la Biblia, ¿cierto? ¿Qué es el bautismo? Es el agua unida a la palabra. ¿En la iglesia romana lo hacen así? Sí, así lo hacen. ¿Y es válido? Pues sí, la Biblia lo dice. Nosotros no podemos juzgar una práctica porque lo hace una iglesia o lo hace la otra y decir porque lo hace esa iglesia, eso está malo o porque lo haces Eh, está bueno, claro, no. Es de acuerdo a claro, lo que pastor, diga, es de acuerdo a lo que nos diga pastor. la Biblia. Perdón, claro, o sea, no importa quién lo haga, pero yo creo que sí importa si esa iglesia tiene y maneja una sana doctrina. Por ejemplo, la católica, sabemos que es una iglesia que no habla con la verdad, o sea, engaña totalmente a las personas. O sea, yo en esa parte discrepo con usted, pastor, por lo que sí, conocemos la historia de la Iglesia Católica. eh, Su mensaje es siempre mentiroso, podemos decir. O sea, y no podemos validar el bautismo de tal iglesia, porque sabemos perfectamente que los sacerdotes o curas o las personas que la denominación tal no se rigen a la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar un bautismo de unas personas que no están hablando con la verdad? Que de unas personas que están imponiendo su doctrina, por ejemplo, a rezar a los muertos. Sí, sencillamente no se centre en los sacerdotes católicos romanos. Hay pastores que no enseñan la verdad tampoco. Entonces, Sí, nosotros exacto. lo que necesitamos es no enfocarnos en las personas, sino que necesitamos enfocarnos en lo que dice la Biblia. Entonces, yo no soy católico romano, yo no soy católico romano, porque no enseñan la salvación por gracia, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado porque hay personas que están en la iglesia católica romana, en la iglesia bautista, en la iglesia presbiteriana, en asambleas de Dios, o sea, cualquier iglesia que sea trinitaria y el Espíritu Santo da la fe a personas que están allá. Porque si nosotros decimos que una persona, porque está en esta iglesia, estoy hablando de iglesias cristianas, no estoy hablando ni de testigos de Jehová, ni de mormones, ni de pentecostales unitarios, porque ellos sí rechazan el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo obra a través de los medios de gracia. ¿Y dónde obra? En cualquiera de esas iglesias. Yo no podría decirte, no, es que usted porque está en esa iglesia. Yo ya limpié mi espacio. ¿Cómo? Yo Yo no ya voy a hacer limpié mi espacio. yo Sí, no yo puedo también. decir eso. ¿Por qué? Porque Yo tenemos ya esa limpié. misma confianza. Espérame, ¿quién está hablando para apagar el micrófono? Tenemos esa misma confianza. ¿Cuál es la confianza? Que el perdón de los pecados Su pantalón bien limpiecito del se ve. cielo, el perdón de los pecados no viene de algo
que hacemos Ay, nosotros. no traigo. Es algo que es muy importante que nosotros identifiquemos. Por decir nosotros que el bautismo es válido en una iglesia, no quiere decir que estamos de acuerdo con todas sus doctrinas. No quiere decir eso. Por eso la invitación que les estoy haciendo. Cuando nosotros vamos a checar que enseña una iglesia o que cree una persona, que sea de acuerdo a la Biblia, no porque esa persona pertenezca a X iglesia o no. Porque, o si no, ¿qué estaríamos diciendo nosotros? Una cosa que Dios no quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre sea salvo. En Ezequiel, él lo dice, ¿te acuerdas? ¿Qué dice? Yo no quiero la muerte del impío. Y Dios trabaja de muchas maneras, con muchas personas. ¿Qué aprendemos en el Nuevo Testamento? El mismo mandato de Dios. Él no quiere la muerte del impío. Por eso Jesús no ha llegado. Dice Pedro, porque él quiere el arrepentimiento de todos. Entonces, donde está la palabra de Dios, donde están los medios de gracia, el Espíritu Santo actúa. Que actúa en usted en la denominación donde estás y tienes la fe en Cristo Jesús. Maravilloso, luz, y nos vamos a ver en el cielo. ¿Cierto? Pero no Ah, yo podemos, creo no que podemos, sí, yo creo no podemos que juzgar otras congregaciones por el hecho de eso, porque allá también van a haber salvos. Allá también se escucha la palabra. Allá el sacerdote, no estoy hablando de la predicación del sacerdote. El sacerdote abre una Biblia y lee la palabra. ¿Y cómo llega la fe a nosotros? Por medio de la palabra, no la explicación, porque a veces la explicación daña lo que dice la palabra. Cuando usted está escuchando la palabra, está recibiendo la bendición de la palabra, del Espíritu Santo orando por medio de la palabra. ¿Bien? sí, yo creo que el Espíritu Santo y la palabra se manifiesta donde se habla y se predica la verdad. Se predica la No en, palabra, sí, porque mira, si vamos a hablar de verdad, podríamos hacer un examen con varias denominaciones y nos damos de hay cuenta, muchas. hay muy pocas las que predican la verdad, porque como le digo, con una sola palabra sabemos que le quitan la gloria a Dios. ¿Cuál es la clave de la sana doctrina? La sana doctrina, la clave siempre es que siempre se le dé la gloria a Dios. Si hay dentro de esas doctrinas algo que se le dé la gloria al hombre, como por ejemplo si yo digo, yo acepté a Cristo o yo hago esto como un paso de obediencia, ahí me estoy dando la gloria a mí, no a Dios. Entonces son cosas importantes que hay que entender. Hay un orden. ¿Cuál es el orden? Primero llega la fe y después de llegar la fe, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta clase? Pues cómo vamos a vivir diferente, pero no vivimos para ganar salvación, vivimos para la gloria de Dios. Entonces piensa eso, que el Espíritu Santo trabaja de muchas maneras y no podemos entender la mente del Señor. Por ejemplo, si nosotros pensáramos así, no abriríamos Academia Cristo, ¿cierto? Porque nosotros llegamos a muchas personas y muchos de ustedes, así en el día de mañana nos sigan estudiando con nosotros o nos sigan el proceso, pues yo sé que nos vamos a encontrar en el cielo. ¿Y por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por eso. Entonces, esa es la misericordia que necesitamos tener y la invitación es eso. Quitemos nombres de iglesias, vamos a la Biblia y de acuerdo a lo que nos diga la Biblia, vamos a decir, esa doctrina es buena, es mala, en cuanto a lo que dice la Biblia. Bien, piénsalo y seguimos conversando. Mónica, Sí, hay algo que me llama la atención en referente a la fe, en referente a creer, y es la cita bíblica que dice Lucas 23:43, que dice, entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es como esa persona, sí, que estaba al lado de Jesús, que estaba también crucificado. No sabemos si recibió un bautismo en agua, porque ahí no lo dice, pero sí el mismo Señor Jesús le dice que Él estará con él en el paraíso. ¿Por qué? Porque él creyó, él reconoció al Señor Jesús. Hubo una fe, hubo una creencia en Él. Y es como tan preciso el Señor Jesús que le dice que Él estará con él en el paraíso. Entonces es como un acceso directo por esa confianza, por esa fe, por ese creer en Él. Sí, entonces
lo que usted decía, y también se enlaza con la palabra que dice que el que cree es salvo y el que no es condenado. Sí. Entonces, independientemente que haya un bautismo o depende de los bautismos, por decir, si de pronto se hizo en agua con mucha fe, creyendo en el Señor como único Salvador, pues ahí estamos creyendo en ese bautismo, pero también en ese bautismo espiritual, o sea, interno de la unión con el Señor. Pero si en el momento no, o sea, yo me pongo a pensar en esas personas que por lo menos tienen un accidente muy fuerte y ya están casi a la muerte y no le echan un agua o no le echan algo, sino que se arrepienten en ese momento también y se van creyendo en el Señor. O sea, son tantas las formas de manifestarse esa creencia en el Señor que bueno, lo más importante es eso, esa fe en el Señor Jesús. Es muy bueno el Pensaría. ejemplo, sí, es muy bueno el ejemplo que pones del ladrón en la cruz, porque es un ejemplo de alguien que fue al cielo por el oír la palabra de Dios. O sea, él estaba al lado de Jesús y él escuchó la palabra de Dios, ¿cierto? Y podemos ver que este hombre confió en Jesús, por eso fue al cielo. Y otra vez, para tener fe, primero necesitamos el medio de gracia. ¿Y cuál es el medio de gracia? El evangelio, el bautismo. Mire que son las diferentes formas en las cuales Dios nos da la fe y nos da el perdón de pecados. O sea, Dios no está usando una sola forma. En este caso está usando el evangelio como el ladrón en la cruz y el bautismo, como lo de la clase pasada lo vimos con el etíope. Entonces nosotros que necesitamos dar en ese momento gracias a Dios. Dios, te doy gracias porque las formas que tú usas para que no solamente yo, sino otras personas vayan al cielo, lo haces así. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y no solamente el ladrón en la cruz. Hay otro personaje que a mí me gusta mucho que estaba debajo de la cruz, el centurión. Él fue el que estuvo encargado de la muerte de Jesús y que dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Confesó su fe. Entonces, ¿y por qué confesó la fe? Por el poder de la palabra de Dios. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz? ¿Qué hizo el centurión para poder creer? No hizo nada, no hicieron nada, porque Dios lo hace todo, Dios lo da todo. ¿Y nosotros qué recibimos? Su gracia, su amor. ¿Y qué es gracias, Señor? Porque si fuera la salvación dependiera de nosotros, estuviéramos, vea, en la horca, porque no podríamos cumplir la voluntad perfecta de Dios. Margarita. Sí, perdón, es que tenía apagado mi micrófono. Pues yo entiendo a todo esto de los comentarios que estamos haciendo y creo que es un choque para nosotros, pastor, porque hemos creído con hemos estado en la iglesia cristiana con esa enseñanza de que los niños de tales edades no se pueden bautizar, de que el bautizo de la católica no es válido. Entonces, todas esas cosas ahorita es un choque para nosotros. Pero yo, bueno, gracias a Dios por medio del Espíritu Santo que nos revela, estoy entendiendo que aquí lo que vale es la palabra, sea donde esté, en católica, en lo que esté, pero la palabra es el fin para entender y para tener la fe. Yo ya entendí que los niños se pueden bautizar y que si los bautizan en la católica, es válido ese bautismo. ¿Por qué? Porque va con agua y la palabra. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos estudiando. Y para eso estamos aquí, para estudiar, para entender y no para un debate, sino para entender la palabra de Dios, que esa es la que no la revela el Espíritu Santo. Entonces hay que estar en comunión, dispuestos, con un corazón dispuestos a entender la palabra, ¿sí? Si estamos siendo discípulos y queremos ser enseñados, tenemos que tener un corazón dispuesto a entender la palabra. Y yo ahorita el Espíritu Santo me revela que la palabra es así. El bautismo, y yo no lo sabía, ahorita aquí me estoy enterando que el bautismo es agua y palabra. Es como vale el bautismo, en donde sea. Y A mí ya me quedó claro. no, y Gracias. gracias, Margarita, porque estaba hablando con uno de los misioneros. Hoy estuvimos todo el día en reunión hablando del futuro con Academia Cristo y
y otras cosas que hacemos para la iglesia. Y estábamos hablando de eso. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Y usted dijo las palabras que ese es el propósito grande, que podamos ver el poder de la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, esa es la clave de todos estos estudios. Cada vez que nosotros leamos la Biblia, es su poder. Nosotros no podemos abrir la Biblia, leer un ejemplo, Efesios 2 8 y 9 que nos dice, ustedes son salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Cerrar la Biblia y decir, bueno, entonces para ser salvos tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Eso no dice el versículo que dice, ustedes son salvos por la gracia, es un regalo inmerecido por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por eso es Sí, muy importante el orden. ¿Cómo nos enseña la Biblia? ¿Cuál es el orden? Nosotros, incrédulos, el Señor con su misericordia nos dio la fe, el perdón de los pecados. ¿Con qué nos dio la fe y el perdón de los pecados? Con el poder de su palabra, en el Evangelio, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios y estamos aprendiendo del bautismo. ¿Cómo es que se manifiesta eso en los niños? Yo no lo sé, yo lo creo por fe, porque la Biblia lo dice y es lo que queremos que ustedes crean por fe, porque es la manera que Dios hace. Y me gustó mucho el ejemplo de Mónica, porque ¿quién merecía estar en esa cruz? Ese ladrón sí merecía estar en la cruz, tanto que él lo reconoce. Él merecía morir crucificado. Pero mire lo que hizo Jesús y lo que hizo el Espíritu Santo ahí. Y eso que apenas hablamos de ellos dos, del ladrón en la cruz y el centurión, pero allá hubieron mucha gente que creyó que Jesús es el Salvador. Entonces, confiemos en ese poder de la palabra de Dios y Él actúa de maneras que no podemos entender. Apliquemos lo que dice Romanos. ¿Quién puede entender la mente del Señor? No la entendemos. Simplemente demos gracias a Él por la manera que Él actúa. Por esto es muy importante que nosotros, cuando pensemos en el bautismo, hablemos del bautismo, digamos, es un medio de gracia por medio del cual el Espíritu Santo está usando allí su poder para darnos vida espiritual. Cuando hablamos de darnos vida espiritual, es que nos dio la fe en Cristo Jesús y el perdón de nuestros pecados. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Gracias, Señor, por hacer eso. Yo no lo merezco, pero gracias por tener misericordia de nosotros. Joel, Pastor, buenas noches. ¿cómo estás? Disculpa, pastor, tengo una señal un poquito mala, pero estoy escuchando una parte, pastor, y gracias a Dios. Hablando del bautismo, pastor, ¿y cómo influye esto, por ejemplo, en edades, ¿no? En los niños, por ejemplo, los niños podrían bautizarse, los adolescentes podrían bautizarse, siempre se va a llegar a como una controversia por el tema de emoción por, no tanto porque ellos pueden, algunos jóvenes o niños o adolescentes pueden tener esa emoción plena de por un momento, porque la fe, no por la fe, ¿no? Sino por quizás por emoción. ¿Cómo se podría deslindar eso, pastor? Por ejemplo, antes escuché un comentario, cuando un niño quiere bautizarse y ahí va a llegar otro comentario, dice que el niño no puede bautizarse porque es aún niño, todavía no tiene decisiones. Incluso se llega a esto hasta los adolescentes. Siempre va a ser un tema esto, pastor, y yo creo que es un tema muy esencial y es bueno que quizás no se puede llegar también a una conversación con los demás hermanos, porque es bueno estos diálogos, pastor. Muchas gracias y muchas bendiciones. Sí, no, gracias por el punto. El punto importante aquí es, ¿qué es el pecado? ¿Quiénes son los pecadores? Y en la clase pasada hablamos de que los pecadores somos todos, ahí incluidos los niños, todos. Y leímos un texto del Salmo 51:5 que muestra cómo hemos sido formados todos, que fuimos formados en pecado, cómo nacimos.
pues la Biblia nos enseña que nacimos espiritualmente muertos. Ahora, ¿cómo se da esa vida? Porque es que el pecado no es algo de edades, es que el pecado está en nosotros. ¿Por qué mueren los niños? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Si un niño no muriera, pues no sería pecador. ¿O para qué vino Cristo? Porque si un niño no tiene pecado, entonces Cristo no tuvo que haber venido, porque cada niño podría salvarse a sí mismo, o cada niño podría ser nuestro Salvador. Entonces, mire la magnitud de esto, hasta donde podemos llegar a decir que un niño no tiene pecado, pues estamos, por lo menos todo el capítulo 3 de Romanos, yo creo que tuviéramos que quitarlo de la Biblia. Todo el capítulo 3 de Romanos, por lo menos, quitarlo, como por citar un ejemplo. Entonces, la edad de bautizarse, pues la Biblia no lo dice, porque esos son mandamientos de hombres. Y eso viene otra vez de lo mismo. Yo quisiera que ustedes investigaran sobre los anabaptistas y se van a dar cuenta como muchos pastores que hoy se llaman ser cristianos predican mucho de algo que surgió de una falsa doctrina y no tienen en cuenta eso. ¿Pero por qué? Porque se interpreta la Biblia con la razón. Para poder interpretar la Biblia es necesaria la fe. ¿Y qué nos dice la fe? Las cosas que no entendemos, pues decimos amén. En la clase de la mañana yo les ponía el ejemplo de Noé y el arca. Cuando la Biblia nos pone las medidas del arca y meter todos los animales, que no sabemos cuántos eran, y creo que eran millones de animales que tuvo que haber metido Dios allá, y más las personas. En mi razón, yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso, cómo metió tantos animales y cómo los cuidó durante el diluvio. Y mi razón me dice, yo no entiendo eso. Mi razón me dice que yo no entiendo cómo Jesús caminó sobre las aguas. Mi razón no dice cómo así que se abrió el mar rojo. Yo no, yo nunca, ¿cómo así que se abrió un mar rojo? Mi razón, yo no lo entiendo. Pero ¿sabe qué? Ese Espíritu Santo que actúa en ustedes y en mí por medio del poder de la palabra de Dios, nos dice que creamos eso por fe. O sea, ¿cómo así? Una vez hablando con un señor que era un teólogo, hablando de eso de Noé y el arca, porque para él eso es una parábola. Y yo le decía, no, eso es una historia verdadera. Lo que pasó con Noé y el arca, eso es una historia verdadera. Y él hizo cuentas que no podía entrar y dividió con la razón los metros cuadrados y todo eso, y no podían entrar los animales ni todo eso. Y la fe no es así. Por eso en Hebreos 11 nos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos cómo Dios actúa la fe en los niños, pero lo creemos por fe. Nosotros no vemos cómo actúa la fe en cada uno de ustedes. Yo no puedo estar diciendo acá, es que usted va para el cielo, usted va para el infierno, usted va para el cielo, va para el infierno. No, porque ¿qué es lo que queremos? La voluntad de Dios, que todos seamos salvos. Y ese es el trabajo de nosotros. Luego que ustedes repliquen esa enseñanza a otros, porque queremos la voluntad de Dios, que todo hombre sea salvo. Entonces, eso es el tema, Joel. ¿Cómo ve el pecado? No hay edad, sencillamente disfrutemos de los medios de gracia que Dios nos ha dado. María Mercedes, Sí, profe, mire y dice que los anabautistas son cristianos que surgieron anabaptistas, durante la reforma. Eso, anabautistas, anabaptistas, exacto. sí, Cristianos que surgieron durante la reforma protestante del siglo XVI y se caracterizan por el bautismo del creyente, que rechaza el bautismo infantil y por aplicar de forma literal las enseñanzas de Jesús como la no violencia y la separación de la iglesia y el Estado. Las principales ramas anabaptistas actuales incluyen a los menoritas, sí, los amish y los uteritas. sí. Y son sectas, son sectas. Exacto, sí, Entonces, mire señor. que muchos predican estas cosas, pero no miran la raíz de dónde viene, de dónde Por viene. eso, por eso, profesores, que la misma palabra nos dice de que debemos
tener cuidado en los últimos tiempos, porque si no estamos preparados con la verdadera palabra y el discernimiento del Espíritu Santo, vamos a ser engañados con la misma palabra. Sí. Porque no, o sea, conozco mucha gente que dice leer la Biblia hasta 10 veces y conocérsela de pe a pa, pero de nada les sirve porque el Espíritu Santo no está en ellos y el Espíritu Santo es el que coloca el querer como el hacer. Sí, y la pregunta siempre para una persona es, ¿usted va a ir al cielo? Y si la persona te dice que va a ir al cielo por sus obras o porque trata de cumplir la ley de Dios, está, mire, mal. ¿Por qué vamos a ir al cielo? Por la obra de Cristo. Entonces, eso es gracias a a los medios de gracia y al Espíritu Santo. Gracias, María. Muy bien la tarea. Y entonces mire que es bueno investigar de dónde vienen muchas doctrinas. Y mire que no viene. Y si usted profundiza más, eso viene de mucho más atrás, que es donde viene. Y mire que eso lo practican sectas. Imagínese que ni siquiera lo practican los bautistas, que deberían de practicar eso. Ellos no son anabaptistas. Ellos están en contra del bautismo de los niños, los bautistas, pero no reconocen los anabaptista. Entonces, eso es muy interesante para poder aprender más. Patricia, para que podamos continuar. Sí, yo quería acotar esto, ¿no? Que para poder identificar la sana doctrina, tenemos que aprender que todo aquello que crean en un Dios trino está basada en una sana doctrina. ¿Es verdad? Entonces, sí, tenemos creer en el Dios Trino, la ¿No? justificación por medio de la fe. O sea, ¿qué es la sana doctrina? Es creer en el Dios Trino, la justificación por medio Exacto, de la fe, creer que Jesucristo es Dios, creer que el Espíritu Santo es Dios, es creer que el Dios. Padre es Dios, creer en la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos, creer en el Perfecto. perdón de los pecados solo por la gracia de Dios. O sea, eso es lo que es la sana doctrina, creer que la conversión es dada única y hecha solamente por Dios. O sea, Amén. Claro cuando que sí. nosotros estamos hablando de qué es la sana doctrina, pues es un conjunto de enseñanzas que le da toda la gloria a Dios. Y negar una de Exacto, esas doctrinas no nos va a dar la salvación. Entonces, por ejemplo, hay exacto. personas, si yo digo que un niño no tiene pecado, entonces Jesucristo no tuvo pecado. ¿Quién está diciendo la verdad? O sea, yo quiero que analicen eso, porque Jesucristo es el único que no tuvo pecado y vino y tocó esta tierra. Entonces, son cosas que necesitamos ver bien. Ahora vamos a hablar acerca, y entonces este propósito de la clase hasta acá, de que podamos ver el poder del bautismo, es una clave grande. Ahora vamos a ver lo que es la batalla del viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Y por qué necesitamos aprender eso? Porque, bueno, ustedes saben que existe el evangelio social o el evangelio de la prosperidad, y donde dicen que la vida del cristiano es fácil. Entonces, cuando uno tiene problemas, que yo no tengo empleo, y voy y le cuento al pastor que yo no tengo empleo, entonces me dice, bueno, ¿cómo están tus diezmos y tus ofrendas? O yo tengo un problema con mi esposa o un problema de salud y me dicen, bueno, tienes que ayunar para que Dios te bendiga. Y en verdad en la Biblia no hay ningún mandato de eso, porque Dios nos da las bendiciones cada día. O sea, Él cada día nos da el techo, la comida, el vestido. Eso está asegurado. De que es que nosotros a veces somos muy creídos para comer o queremos comer ciertas cosas, eso es otra cosa. Pero uno lo llaman omelé y nosotros lo llamamos huevitos revueltos, ¿cierto? Pero Dios nos bendice así y comemos de acuerdo a de dónde somos, pero todos los días tenemos la comida. Y yo creo que todos ustedes, y yo también, porque yo también, yo también vivo el día a día, pues todos, imagínense, nosotros en la época del COVID, pues a mí no me faltó comida y yo sé que a ustedes tampoco. Y eso son las promesas de Dios. ¿Y cuántos ayunos hicimos para que Dios nos diera comida? Ninguno. Dios nos dio eso. Esa es la providencia de Dios.
Lo que la Biblia sí dice es que hay dos cosas que tenemos los cristianos. Primero, las cruces que vivimos los cristianos. Jesús dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Y qué son las cruces? Nuestros pecados, los problemas que hay en el mundo que nos afectan a nosotros, los problemas que vivimos en la familia que nos afectan a nosotros. O sea, el pecado nos afecta a todos. Entonces eso hace la vida muy difícil. En Hechos, los apóstoles dicen que a base de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. Es decir, que el evangelio de la prosperidad, de que no vamos a sufrir enfermedades o que no vamos o que vamos a tener mucho dinero, pues eso no es lo que habla la Biblia, porque si nosotros vemos que habla la Biblia, cada historia bíblica muestra el pecado de cada personaje bíblico y muestra su perdón. ¿Y cómo fue el perdón? Por la gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué nosotros no tenemos una vida fácil? Por el viejo hombre que está en nosotros. Ahora, ¿qué es el viejo hombre? Pues el viejo hombre es nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa fue heredada de nuestros antepasados. Pues vamos al Salmo 51:5 y luego Romanos 5:12 nos dice lo mismo. O sea, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan lo mismo. ¿Y qué nos enseñan? De que esa naturaleza pecaminosa heredada es de nosotros. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando muchos dicen, es que usted no, usted tiene que llegar aquí a este mundo a un nivel de no pecar, pues eso no dice la Biblia. Mire los 12 apóstoles. Al menos de los apóstoles podemos identificar. Mire el apóstol Juan cómo habla del amor, pero ustedes saben que el apóstol Juan era muy vengativo. Era muy vengativo. Cuando no los dejaron pasar por Samaria, ¿qué dijo? Que, Señor, que caiga un rayo sobre esos samaritanos. Mire Pedro cómo era. Y si vamos al Antiguo Testamento, ¿se acuerda cuando violaron la hija de Jacob? Y cómo le vi y se me olvida el otro personaje. Y dijeron a los de Siquén, venga, hagamos pacto, circuncídense. Y cuando estaban al tercer día del dolor, los mataron y son creyentes del Antiguo Testamento. Entonces, mire que todo eso muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Y por naturaleza, esa naturaleza pecaminosa odia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios exige que se haga su voluntad perfecta y nadie puede hacerla, porque esa naturaleza pecaminosa nos hace tener una lucha diaria. Y esa lucha diaria, en verdad, ¿cuándo se nos va a acabar? Cuando estemos en el cielo. Por eso, los problemas que tenemos hoy en día, porque yo también tengo problemas, es a causa no solamente de mis pecados, las consecuencias de mis pecados, sino la consecuencia de otras personas que cometen pecados y nos afectan a nosotros. Y eso hace que tengamos cruces en este mundo, hace de que esta vida sea muy difícil. Y cada vez va a ser más difícil. Si nosotros vemos las señales antes del fin, vemos que cada día esto es más difícil. Pues yo no sé en sus países, pero en Colombia, después del COVID como tal, pues la carestía se ve mucho. O sea, yo cada vez veo a mi esposa haciendo muchas más cuentas que siempre. Imagínense que nosotros primero mercábamos en un solo lugar y ya tenemos que ir a mercar como a 3, 4 lugares porque mi esposa, pues, ay, allí está más barato, hay que ir allá, a nuestra otra tienda y buscando la economía. Primero no era así. Hubo un tiempo que era más, había pues cosas económicas, pero no como hoy en día. Todos esos son señales antes del fin, cada vez va a ser más difícil. O la manera en que, pues todo lo que pasa en nuestros países, pues mi país, Colombia, es muy violento y es muy complicado. Todo eso es a causa del pecado. ¿Y de dónde sacamos esta enseñanza? Del viejo hombre, pues de la misma Biblia. En Gálatas capítulo 5 versículo 17 nos dice, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. ¿A dónde está hablando aquí del viejo hombre? En la palabra carne. La carne es el viejo hombre. Por eso ustedes en la tarea tuvieron que leer Romanos capítulo 7. Porque ¿qué dijo Pablo? Yo sé hacer lo bueno,
pero no lo hago por el pecado que mora en mí. Ese pecado que mora en Pablo es el mismo pecado que mora en usted, en mí, y eso es lo que es el viejo hombre. Y cada día batallamos con eso. Una cosa importante acá. La Biblia hace diferencia entre pecar por debilidad y practicar el pecado. Si yo estoy practicando un pecado, pues la Biblia dice que no voy a ser salvo. Entonces, yo soy casado, como les comenté a ustedes, y yo por ahí tengo una amiguita, como decimos acá en Colombia, para el mantenimiento. Pues por mucho que sea pastor, por mucho que hable la palabra de Dios, no soy salvo porque estoy abusando de la gracia, estoy practicando un pecado. En otras palabras, estoy dejando que la carne me domine. Soy esclavo de la carne, soy esclavo del pecado. Y lo mismo pasa con la mentira y lo mismo pasa con los malos pensamientos, con todo lo que vivimos. Por eso, el viejo hombre nos trae tantos problemas a nosotros, pero también gracias al Espíritu Santo que obra por medio del bautismo, por medio del Evangelio, nos ha dado el nuevo hombre. ¿Y qué es el nuevo hombre? Pues es la nueva creación que Dios hizo a través de los medios de gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Porque saben que lo más grande que usted y yo necesitamos tener en cuenta es que no fuimos condenados al infierno, que es lo que merecemos. Cristo vino y pagó por nuestros pecados y llevó una vida perfecta por nosotros. Y ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, por la fe en Cristo Jesús, ¿cómo vamos a vivir? Vivimos para la gloria de Dios, en amor y agradecimiento a Él, vivimos diferente. Entonces, no hacemos obras para ser salvos, pero sí hacemos obras porque somos salvos, en amor y agradecimiento a Dios. Cuando nosotros podemos entender por qué hacemos las obras, pues hay una libertad. Entonces, los que somos casados, porque cuidamos, protegemos nuestros matrimonios. Pues porque Dios manda que estemos juntos hasta que la muerte nos separe. Entonces vamos a tratar a la esposa como un vaso frágil, vamos a ser fieles con nuestra esposa, con el esposo. Los que son solteros, pues Dios dice, no tengan vida sexual fuera del matrimonio porque es pecado, pero gracias a Dios porque nosotros podemos escuchar y hacer eso por el nuevo hombre. Por eso el nuevo hombre ama a Dios. Y siempre decimos, ¿por qué vivimos diferente? En amor y agradecimiento a Dios. Y en verdad el nuevo hombre lucha con el viejo Adán. Y es una lucha que a veces lo hemos sentido. O sea, todos sabemos que es la tentación. ¿Cuántas veces hemos estado tentados a caer en un pecado? Pero ustedes ven ahí la lucha de esa carne, la lucha de ese viejo Adán. Y eso es muy importante para la clase de hoy. Pero en verdad, nuestra verdadera identidad es esta. ¿Cuál es la verdadera identidad? Que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y de dónde sacamos estos conceptos? De lo que nos enseña 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno Ujú. está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Entonces, somos nueva creación para Dios. Nuestra relación con Dios es diferente, pero recuerden que todavía batallamos con el viejo hombre. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Para que podamos entender el bautismo, el significado del bautismo en nuestra vida diaria. O sea, ¿cuántas veces nos vamos a bautizar? Una sola vez. Porque por el poder de Dios sabemos que Él actuó con la palabra unida, el agua unida a la palabra. Así nos dice la Biblia. Pero ese bautismo tiene un gran significado para nosotros. ¿Y cuál es? Pues nos dice que los nuevos deseos obra el Espíritu Santo en nosotros por medio del bautismo. ¿Y cuáles son esos nuevos deseos? Pues en Romanos 6, versículos del 3 al 6 nos dice así. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Entonces este versículo 3 que nos está diciendo que el bautismo es un medio de gracia, porque al ser bautizados en la muerte de Cristo,
Esto quiere decir que nosotros creemos que la muerte de Cristo es para nuestro beneficio. Ahora, en el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Para qué? Para que así como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. O sea, ¿cuál es la motivación para nosotros hacer obras o para vivir diferentes? La motivación viene de lo que el bautismo hizo en nosotros, darnos la fe en Cristo Jesús y cómo por la resurrección de Cristo nosotros tenemos esa motivación, porque sabemos que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y sabemos que eso va a pasar cuando Cristo venga segunda vez, si hemos muerto. Si cuando Cristo venga por segunda vez no hemos muerto, pues Pablo a los tesalonicenses dice que nuestros cuerpos serán transformados, también lo enseña en Corintios, y le vamos a recibir en la nube, tal como Él es. De nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos glorificados, es lo que nos enseña la Biblia. Pero mientras que estamos acá, vamos a llevar una vida nueva. ¿Y cómo llevamos una vida nueva? Pues es lo que usamos los mandamientos como guía, los 10 mandamientos como guía. Ahora, nos sigue diciendo la palabra de Dios, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿cuál es la motivación para no servir más al pecado? ¿La ley o el evangelio? La motivación es el evangelio, lo que Cristo hizo por usted y por mí. Y en el bautismo recibimos esos beneficios, la fe en Cristo Jesús y el perdón de los pecados, no solamente el original, sino todos nuestros pecados. Pero hablando de que no sirvamos más al pecado, ¿qué nuevos deseos obra el Espíritu Santo en nosotros por medio del bautismo? Entonces, obra en nosotros el deseo de desechar la esclavitud del pecado y llevar una nueva vida. Y es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Eso es la verdadera libertad. Cristo nos liberó del diablo, del pecado, de la muerte. Y otra vez, la diferencia grande entre pecar por debilidad y practicar el pecado. Nosotros no practicamos el pecado. La Biblia nos dice que desafortunadamente cuando caemos en algo es por nuestra carne pecaminosa. Con esto no estamos justificando de que, es que yo caí en adulterio porque la Biblia dice que yo peco por debilidad. No, hay que ser sinceros. Cuando hay un adulterio es porque ya pasó lo que dijo Santiago. Acuérdense en la carta de Santiago lo que dice. Cuando se alimenta la concupiscencia da luz al pecado. ¿Y qué es la concupiscencia? Es cuando estamos alimentando ese pecado. Pongo el siguiente ejemplo. Entonces resulta que yo todos los días le digo a mi esposa a las 8 de la noche, a mi esposa yo le digo la nana, yo nana, qué calor el que está haciendo y yo tengo mucho calor y entonces yo abro la puerta, pero mentiras que yo abro la puerta es para ver pasar a mi vecina y mi esposa no sabe. Y todos los días yo le digo lo mismo a la misma hora. Yo tengo mucho calor y me salgo a ver pasar la vecina. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy alimentando la concupiscencia, estoy alimentando mi carne. Y lo más posible es que voy a cometer adulterio, aunque ya cometí adulterio, porque Jesús lo enseña muy bien en el Sermón del Monte. Por el solo hecho de desear a una mujer, ya es adulterio. Entonces, mire que la Biblia es muy clara en eso, poniendo esos ejemplos. Y hay muchos ejemplos que podemos poner. El nuevo hombre nos ayuda a desechar esa vida de esclavitud. Ya te doy la palabra, Jimmy. Voy a terminar un versículo más. Nos dice, ¿qué nos recuerda el bautismo y qué debemos hacer cada día con mi viejo Adán? Pues en Colosenses nos dice la palabra de Dios que en cuanto en ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la
circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó entre los muertos. Entonces, ¿cómo vamos a despojarnos cada día de nuestra naturaleza pecaminosa? No alimentando la carne, pues nos enseña Efesios que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojamos de su vieja naturaleza, la cual es corrompida por los deseos engañosos, y renuévese en el espíritu su mente y revístase la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y cuál es la santidad de la verdad? Es la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos estar conectados con la palabra de Dios porque así es como se va ahogando el viejo hombre y eso es el significado del bautismo diario. Y vamos a hablar en la siguiente diapositiva del tema del arrepentimiento. Entonces primero va Jimmy, que había levantado la mano, y luego Mónica. Jimmy. Sí, pastor, justo con el ejemplo que usted daba, ¿no? Sobre la carne, que muchas veces, como dio el ejemplo de la vecina, eh, hay un dicho, ¿no? Que dice, justo yo escuchaba a un no cristiano, él, pero sin embargo enseñaba, decía, el enemigo o el diablo pone el dulce y depende de quién lo quiera coger y comérselo. Sí, muy bien Entonces, ese ejemplo. tenemos ahí la decisión y también bueno, podemos ver en 1 Corintios 6:18, 6:20 que nos dice que nosotros tenemos que huir de pecado sexual, no enfrentarlo, sino huir. Sí, Y es muy cierto, cuando uno a veces mucho busca más del Señor, bueno, no sé si en el caso de las mujeres será igual, pero en el caso del hombre, vienen las tentaciones. Me ha pasado, yo soy terapista físico y tuve la oportunidad que una vez vino una paciente para un tema de lumbalgia. Le dije que bueno, que traiga su ropa adecuada, o si no teníamos batas ahí en el consultorio para hacerle la terapia. Y cuando entré a hacerle la terapia a la señorita estaba desnuda. La ujú. señorita estaba desnuda, bueno, y yo lo que hice fue informar a un compañero para que no se malinterprete, ¿no? Mira, la señorita creo que tiene un problema psiquiátrico porque me dice que su papá está afuera, mejor que pase su papá. Lo hicimos pasar al señor y el señor no era su papá, era su esposo. Entonces, yo le digo, o sea, a veces el enemigo pone, pero depende de cada uno, ¿no? Que escoja el camino correcto, si cae o no cae. Entonces, eso también nosotros tenemos esa lucha diaria, no solamente en este aspecto, sino en varios aspectos, Así es. pero depende de nosotros, ¿no? Pisar el palito, como se dice. Ese Sí. sería mi comentario, pastor. No, y el diablo cada día nos ataca más fuerte. Sí, Ponemos nos el pone más ejemplo de pruebas. la parte sexual, pero hay muchos otros ejemplos, con la mentira, con Sí, el el chisme, robo, con los ujú, robos, los malos pensamientos, la desobediencia. y la envidia también Somos a muy veces. desobedientes a los padres o muy desobedientes a los que tienen autoridad sobre nosotros. Entonces, es complicado. Ese viejo hombre, aquí hay un dicho, como lo dice usted, que el diablo sabe hacer trampa y siempre lo gana y uno cae. Mónica, Así. gracias por el ejemplo, Jimmy. Amén. Mónica, Bueno, es más bien como una pregunta. Pablo nos refería, ¿verdad?, que él no hacía lo que él quería hacer, sino más bien lo que no quería hacer. Digamos, lo digo en mis palabras, no textualmente, bíblicamente. Entonces, ¿eso para Pablo era la carne o podría haber sido una concupiscencia o una concupiscencia? O sea, quiero aclarar de pronto en sí qué es la concupiscencia y si es referente a la carne o tiene que ver con otra cosa de la carne. O sea, quiero que de pronto me aclare eso y espero haberme hecho entender, sí, pastor. Le la agradezco. concupiscencia es alimentar la carne. Y Pablo está hablando de su carne pecaminosa, ¿cierto? No sabemos en sí cuál era la debilidad de Pablo, ¿sí? Pero él la tenía, como la tenemos todos nosotros, como la tenemos todos nosotros. Entonces Pablo lo que está diciendo ahí, cuidado con nuestra carne, porque nosotros sabemos hacer lo bueno, ¿cierto? La Biblia nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña, pero esa carne a veces nos hace caer en unas vergüenzas. Por eso a mí me da mucha tristeza y hasta me ofendo cuando a veces
saca las publicaciones en las redes sociales o las noticias. Ay, el pastor violador o el pastor así. No estoy defendiendo un violador, ¿cierto? Pero sino que en la forma tan burlesca que a veces dan esas noticias, que ustedes saben, como si el cristiano no pecara, ¿cierto? Y él tiene, o sea, si alguien hace eso, viola a una persona que le caiga todo el peso de la ley, no solamente la civil, sino de Dios. Entonces, claramente, ¿qué aprendemos nosotros? Pues la manera de no alimentar la carne es tenemos el estudio de la palabra, ¿sí? Y enseguida vamos a hablar del arrepentimiento, pero ustedes y yo somos sinceros. Muchas veces hemos fallado, ¿cierto? Hemos fallado. Pues a veces, no, eh, yo, yo, yo a veces digo, yo me digo don Prudencio, porque a veces hablo cuando no tengo que hablar. Entonces mis hijos y mi esposa a veces estamos bromeando. Don Prudencio, y a mí me da risa, ¿cierto? Y yo a veces hago así porque a veces hablo y no pienso muchas veces. Y yo huyo porque dije eso, ¿sí? Entonces me toca pedir perdón y lo hago pues de corazón, pero el diablo sabe cómo hacerlo. Claro, inconscientemente suele pasar. Sí, Margarita, sí, porque a veces somos muy emocionales. Margarita, Sí, sí, pastor. Nada más quiero comentar que el enemigo conoce nuestras debilidades y sí, es ahí donde nos ataca. Pero también dice la palabra, resistir al diablo y éste huirá de nosotros. así es. Y Que hay que todos hemos tenido, pues sí, dificultades y nos ha tentado el enemigo porque la carne, a veces dejamos que gane más la carne que lo espiritual, ¿verdad? sí, Pero eso es lo que tenemos que tener cuidado, es de que, resistir al diablo para que huya de nosotros. es que nosotros somos muy especialistas en sacar vacaciones para nuestra vida espiritual. Que es como acabamos vacaciones. Pues mañana leo la Biblia, mañana oro. Oh, No hacemos de la vida espiritual algo diario. Y claro, el diablo empieza y tome para que lleve. Y ujú, eso es algo difícil. sí, Entonces, ¿qué nos recuerda nuestro bautismo que debemos hacer con nuestro viejo Adán? Entonces, el bautismo me despoja del viejo Adán cada día. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esto lo hacemos con el arrepentimiento. Dice el Salmo 51:4 y versículo 17: contra ti y solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. Entonces, cada día arrepintámonos de nuestros pecados. No, no digamos en nuestra oración, Señor, perdona mis pecados. No, Él sabe nosotros en qué hemos fallado. Pues digámosle, Señor, perdona que yo he sido mal mayordomo del dinero. He sido mal mayordomo con el tiempo. Perdóname, Señor, porque tuve una mala grosería con Jimmy. Tú sabes, Señor, que fui muy grosero con él. Perdóname, Señor, porque hice esto. O sea, así hay que hablar y ayúdame, Señor, porque tú sabes que yo lucho mucho con esta debilidad. Y eso es ahogar cada día el viejo hombre. Y es lo mismo que está diciendo Pablo, ¿cierto? Esa reflexión de la batalla del viejo hombre y el nuevo hombre, pues, ¿dónde encontramos ese despojo? Pues encontramos en el nuevo hombre que es alimentado por el Evangelio, que tanto la ley con el Evangelio nos llevan al arrepentimiento diario. Y es así como nosotros podemos recordar nuestro bautismo diario, porque sabemos que somos pecadores mientras que estamos en este mundo. Sabemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que a través del bautismo somos perdonados y llamados hijos de Dios, que nuestra identidad yace en Cristo y que estas verdades nos capacitan a llevar una vida de agradecimiento a Dios, luchando contra la naturaleza pecaminosa. Y recordemos que solo por Jesús es que somos salvos. Solo por Jesús tenemos la garantía de la vida eterna y solo por Jesús Él nos ayuda a que vivamos para Él y su gloria. Mónica, Pastor, también digamos que, bueno,
la misma palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué sucede? Muchas veces el mismo Señor Jesucristo nos enseña que es una arma para vencer la misma palabra. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó cuando Él batalló con la tentación en el desierto. Él invocó la palabra, Él con autoridad, Él creyó en la palabra y, y eso lo hizo vencer ante Satanás. Entonces muchas veces también es esa forma de vencer porque por lo menos esa es una forma. También dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos ahí que nosotros por sí solos no vamos a poder vencer el pecado, sino a través de Él porque ya lo venció en la cruz. Entonces, creyendo que por medio de Él podemos vencer todas esas debilidades, ¿sí? Y por medio de la palabra también dice, diga el débil fuerte soy. O sea, invocando la palabra del Señor en un momento oportuno. Si por decir estamos pasando también una dificultad, digamos, de cierto momento no se tiene un recurso económico, no se tiene quizás la dispensa llena, qué sé yo, hay momentos, pues también invocar la palabra de Dios que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, y creer y apropiarse de la promesa que el Señor tiene en su palabra y eso nos da alivio, eso nos da fortaleza, eso nos alienta, nos levanta. Pues ese es como mi sentir de que, y muchas veces he puesto en práctica eso y ha sido lo que me ha animado a resistir y a mantenerme firme en la fe. Amén. Y con ese poder que estás hablando, que confiamos en la palabra de Dios, por ese mismo poder hay que confiar que Dios actúa en el bautismo, porque Él lo dice en su palabra. Entonces, recuerden que el resumen de esta clase es que estamos viendo cómo Dios nos ama de muchas maneras y nos ha dado evidencia tangibles de cómo el bautismo es una manera el cual nos da para conocerlo, nos da su gracia y su amor inmerecido. Y si ustedes quieren hablar un poco más sobre esto, pues me pueden escribir y buscamos una hora para conversar más acerca de esto, que creo que fue Margarita la que dijo, hay cosas difíciles que yo lo entiendo, que son porque hemos escuchado siempre lo mismo. Para mí también fue muy difícil muchas cosas cuando hace muchos años estaba empezando aquí, porque yo tenía cosas muy arraigadas por mi cultura, por la manera de vivir la fe, pero poco a poco el Espíritu Santo me fue ayudando. Entonces, en el proyecto final va a aparecer esa pregunta, ¿qué da el poder, qué da el bautismo por su poder? Y recuerden que es la palabra de Dios, como el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Voy a enviar la tarea por WhatsApp para el próximo lunes con la ayuda de Dios y vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por enseñarnos tu poder. Y te pedimos, Señor, que ese poder siempre habita en nosotros, manteniéndonos en la fe en Cristo Jesús y también dándonos la bendición de tu palabra. Permite que tu palabra sea predicada en todas las naciones y que muchos puedan llegar a esta fe y que puedan ir al cielo por los méritos de Cristo. Danos un buen descanso esta noche y que tu palabra siga siendo viva y eficaz y que tu palabra nos dé el crecimiento espiritual que necesitamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Una buena noche en el Señor. Amén, amén. Dios les Buenas bendiga a noches, todos. buen día, pastor, buen día, Pastor, hermano. hasta el lunes. Bendiciones Bendiciones a a todos. todos. Muchas bendiciones. Buenas noches, Dios le bendiga. A ustedes. Bendiciones para todos. Que el ángel de Buenas Jehová noches, campe Dios les alrededor de bendiga a cada todos. uno de Te ustedes. bendiga, pastor. Buenas Muy buena la noches. clase, muy buena. Toda la gloria Buenas para noches. Dios. Para Él hay que darle gracias. Muchas bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao.